Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hablaremos sobre el tema de los adverbios. ¿Cuál es la función de los adverbios dentro del lenguaje? Y también analizaremos los diferentes tipos de adverbios y cómo se complementan al lenguaje español. Comencemos. Hablamos ahora sobre la definición de los adverbios. Los adverbios son palabras invariables que complementan a los verbos, los adjetivos y otros adverbios e incluso a una oración completa. Los adverbios pueden expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, entre muchas otras cosas. Ejemplo, ¿verdad? En la siguiente oración miraremos la función de los adverbios dentro de la oración. Compré mucho en el supermercado. En este caso, el adverbio mucho expresa cantidad en la oración. Además de los adverbios propiamente dichos anteriormente, también existen grupos de palabras que cumplen las funciones de los adverbios, en las cuales se pueden denominar como frases o locuciones adverbiales. Ejemplos de ellos son las siguientes: de antemano, de repente, con seguridad, de pronto, tal vez. Miramos ahora en la siguiente tabla ejemplos de adverbios que son usualmente utilizados en oraciones como ser aquí, mal, siempre, arriba, despacio, entre muchos otros adverbios. Los adverbios hay que mencionar que se dividen en 8 grupos dentro de sí mismos, en los cuales podemos encontrar adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de duda, de negación, de afirmación e interrogativos y exclamativos, que vamos a analizar a profundidad cada uno de estos grupos a continuación, empezando con los adverbios de lugar, que son aquellos que brindan información sobre el espacio en el que se desarrolla la acción del verbo y que responden a la pregunta ¿dónde? Miremos algunos ejemplos. La pelota está ahí. Juan comió ahí. No se vayan de aquí. Es mejor estar delante de todos para hablar. El gato está detrás de la mesa. En este caso, miremos la última oración para entender más los adverbios del lugar. El gato detrás de la mesa. Si se responde, en el caso de responder la pregunta ¿dónde? El gato, ¿dónde está? En este caso, con el adverbio detrás, podemos mencionar que la respuesta sería detrás de la mesa. ¿Dónde está el gato? Detrás de la mesa. Miramos ahora los adverbios de modo. Estos brindan información sobre la manera en que se desarrolla la acción del verbo y responde a la pregunta ¿cómo? Miremos algunos ejemplos. El primero de ellos: me fue mal en el trabajo oral. El vestido estaba bien. El albañil hizo un trabajo regular. Mi abuela conduce despacio. Siempre te pones así cuando te enojas. En este caso, miremos la primera oración. Me fue mal en el trabajo oral. En este caso, el adverbio de modo sería mal. Si se hace la pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? El adverbio de modo, que en este caso sería el adverbio mal, sería correspondiente a la pregunta y sería me fue mal. ¿Cómo me fue en el trabajo? Me fue mal. Miramos ahora los adverbios de tiempo. Son aquellos que brindan información sobre el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo y responde a la pregunta ¿cuándo? Miremos algunos ejemplos. Necesito sus papeles ya mismo. Aún no sé si aprobé el examen. Hoy jugaré un partido de fútbol. María llegó tarde a mi cumpleaños. Nos vemos pronto. En este caso, el adverbio de tiempo, si miramos en la primera oración, el adverbio sería ya. Y si se formula la pregunta, ¿cuándo necesita sus papeles? La respuesta sería ya mismo, ya que se utiliza el adverbio de tiempo ya para responder a la pregunta. Miremos los adverbios de cantidad, que son aquellos que modifican a un verbo y a un adjetivo o a otro adverbio y brinda información cuantitativa o de cantidad y que indica la intensidad de la actividad. Miremos algunos ejemplos. Me fue muy bien en las vacaciones. Esta prueba fue más difícil. Estudié poco para el examen. Trabajó bastante para recibirse. Leí demasiado este fin de semana.
Si miramos la primera oración, me fue muy bien en las vacaciones. El adverbio, como de cantidad, en este caso sería muy, el cual representa la información que al sujeto le fue muy bien o excelente o demasiado bien en las vacaciones. Los adverbios de duda son aquellos que transmiten falta de certeza o respecto a lo que se dice, ¿verdad? En una afirmación. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Tal vez tenga suerte y lo logre. Lleva el regalo por si acaso está Sabrina. Quizás vayamos a verlo. A lo mejor se soluciona rápido. Probablemente llueva mañana. Si miramos la primera oración, tal vez tenga suerte y lo logre, el adverbio de duda sería tal vez. En este caso, no hay certeza para el sujeto que tenga suerte o que logre algo. Miramos ahora los adverbios de negación, que dan un sentido negativo a la oración o refuerzan la negación previa, es decir, algo que se negó, esto el adverbio lo puede volver a remarcar una negación. Sería como una doble negación en una misma oración. Pero para comprender esto, miremos los siguientes ejemplos. No tengo hambre. Nosotros tampoco fuimos a la fiesta. Jamás pensé que terminaríamos así. Nunca digas nunca. Ni siquiera lo intentes. Si miramos en la primera oración, no tengo hambre, el adverbio de negación sería no. En este caso le está diciendo al sujeto que en este momento no tiene hambre. Ahora miremos los adverbios de afirmación, que a lo contrario de lo anterior, ¿verdad? Este tipo de adverbios se utilizan para realizar una afirmación o para reforzar o confirmar la información que se transmite. Miremos algunos ejemplos. Sí, iremos a la playa. ¿Seguro que están todos bien? Ciertamente no fue una buena idea. El hombre efectivamente cruzó la frontera. Me siento verdaderamente cansado. En este caso, si miramos la primera oración, el adverbio de afirmación sería sí. Entonces está refiriendo que sí, sí iremos a la playa. Está dando o reforzando la confirmación que sí irán a la playa en esta oración. Miramos por último los adverbios interrogativos y exclamativos, como su nombre lo indica, son aquellos que se utilizan para formular preguntas o realizar exclamaciones. Tenemos algunos ejemplos. ¿Dónde queda Europa? ¿Cómo estás? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuánto me alegra que estés bien? ¿Cómo llueve? En este caso, como pueden ver en las siguientes oraciones, ¿verdad? Las palabras resaltadas son los adverbios interrogativos y exclamativos. Son fáciles de identificar, ¿verdad? En una oración, ya que se pueden formular dentro de preguntas, como decir dónde, cómo o cuándo, o de forma exclamativa, cuánto o cómo. Para tener en cuenta, muchos adverbios se forman a partir de adjetivos. Si quieres saber más sobre adjetivos, ¿verdad? Ve a mi canal y en la lista de reproducción de Área de Español encontrarás el video de adjetivos, donde explico, ¿verdad?, los diferentes tipos de adjetivos y cómo estos se complementan en el lenguaje. Lo dejaré también en el primer comentario de este video. Continuando lo que estaba mencionando, muchos adverbios se forman a partir de adjetivos, a los que se le añade el elemento mente. Por ejemplo, miremos inútilmente, hábilmente, probablemente, históricamente, efectivamente. En la cual, aquí para hacer un nuevo adverbio se utiliza un adjetivo más el elemento mente. En el primer ejemplo que dice inútilmente, este adverbio es la función o el compuesto de el adjetivo inútil más la suma del elemento mente, formando el adverbio inútilmente. Y así podemos ver en las siguientes palabras de adverbios que son hábilmente, que es la formación del adjetivo hábil más el elemento mente. Probablemente es la unión de probable, que es el adjetivo, y el elemento mente. Históricamente también, que es la unión del adjetivo histórica con el elemento mente.
Y por último, el adjetivo efectiva más el elemento mente juntos forman efectivamente. Se preguntarán cómo funcionan los adverbios en la oración. En la oración, los adverbios suelen cumplir dos funciones principales. El primero de ellos son como complementos circunstanciales, es decir, cuando se ofrece información sobre la acción del verbo, ya sea el lugar, el tiempo o el modo de acción. O miremos algún ejemplo para que quede más claro. Llegamos ayer a la ciudad. Pueblo queda lejos. En la primera oración, llegamos ayer a la ciudad, indica que la acción del verbo, en este caso del adverbio ayer, indica tiempo y el modo en el cual un grupo, podemos imaginarnos, un grupo de personas llegaron ayer a dicha ciudad. Y si miramos la siguiente oración, mi pueblo queda lejos, en este caso, el adverbio lejos indica el modo o el tiempo del trayecto que se llegó a dicha lugar. Mi pueblo queda lejos. Esa es la cantidad de longitud o de tiempo que le llegó llegar a ese pueblo. También otra función de los adverbios en oración son cuantificadores o intensificadores. Cuando complementan a adjetivos o a otros adverbios. Ejemplo de ello, estamos muy contentos. En este caso, el adverbio muy, como mencioné al principio, ¿verdad? Igual que muchos, expresa cantidad. Entonces aquí en esta oración está expresando que hay demasiada felicidad o que ellos están demasiado contentos. Estamos muy contentos en esta oración. Si no vamos la siguiente, estamos muy bien. En este caso, siempre el mismo adverbio muy expresa la cantidad que hay. Demasiado, está demasiado bien algo que se está realizando, que dice que estamos muy bien en la oración. Una duda que llega a ser y es un error es no saber identificar un adverbio de un adjetivo. Aunque los dos conceptos son a veces muy comunes, ahorita vamos a analizar cómo identificar el adverbio del adjetivo y viceversa. Uno de los rasgos que permite identificar los adverbios de los adjetivos es que los adjetivos son palabras morfológicamente variables, es decir, que deben coincidir en género o en número con el elemento al que se modifica. En otras palabras, el adjetivo se puede variar, ¿verdad? Ya sea que el adjetivo que acompañe al elemento a modificar sea un sustantivo o un verbo, tienen que ambos, tanto el adjetivo con el elemento, estar en femenino o en masculino o en singular o plural. Tienen que estar de igual manera ambos elementos. Mientras que los adverbios son todo lo contrario. Sin importar al elemento que se modifiquen, sea este en masculino, en femenino, en singular o en plural, los adverbios son invariables. Para comprender lo que acabo de mencionar, miremos el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla comparamos ambas oraciones en singular y en plural y en masculino y en femenino. En el caso del adverbio, mencionamos la oración, mi hija sabe mucho. En este caso, la oración está en singular y está en el sustantivo, ¿verdad? Que está en femenino. Pero miremos ahora qué pasa si lo pasamos al plural. Mis hijos saben mucho. En este caso, en ambas oraciones, el adverbio mucho, aunque estén acompañados en género y en número diferentes, no son variables. Es decir, no podemos decir muchas, muchos o mucha. Entonces, esos son invariables. Es una forma de identificar el adverbio. Pero miremos en el caso del adjetivo. Si decimos en oración, comimos mucho chocolate. En este caso, la oración está en singular, en el cual nos referimos a que comimos mucho chocolate. En este caso,
el adjetivo acompaña al sustantivo, que sería el chocolate. Pero miremos qué pasa al adjetivo a la hora que lo pasamos a plural. En la oración que dice, comimos muchos chocolates. Como se dijo en la definición, los adjetivos son palabras que siempre van a variar con el elemento, en este caso sería el sustantivo chocolate. Como chocolate lo pasamos a plural, serían chocolates, por lo cual el adjetivo también se modifica con el elemento que pasaría de singular a plural. En este caso, comimos muchos chocolates. Otra forma de identificar a un adverbio, un adjetivo dentro de la oración, es identificando a qué clase de palabra modifican, puesto que los adjetivos únicamente modifican a los sustantivos, mientras que los adverbios nunca lo hacen, como miramos en la tabla anterior. Pero miremos los ejemplos. Hay demasiadas cosas. Aquí la palabra demasiadas modifica al sustantivo, que en este caso sería cosas, con el cual concuerda en género y en número, por lo que se trata de un adjetivo. Porque si miramos demasiadas cosas, ambos están en femenino y ambos están en plural. Miremos la siguiente. Es demasiado demandante. Aquí la palabra demasiado modifica el adjetivo demandante y es invariable. Son demasiado demandantes, por lo que se trata de un adverbio. Miremos otro ejemplo que se dice se hizo demasiado tarde. En este caso, demasiado modifica el adverbio tarde y ambos son invariables, por lo que se trata de un adverbio. No podemos decir se hizo demasiados tardes. Igual, ambos mantienen su estructura original, por lo cual es un adverbio. Para tener en cuenta también, los adjetivos, los adverbios pueden presentar grados que indican una mayor o menor intensidad de la cualidad que transmiten. El primero de ellos es un grado positivo. Denota una propiedad sin indicar su intensidad o su cantidad o su función cualitativa. Ejemplo de ello, dice, la escuela queda lejos. Esto, la palabra lejos, estamos indicando no con certeza, por lo cual no podemos decir con certeza cuánto lejos queda de la escuela para una persona. Pongamos un ejemplo. Digamos que tú vives a una cuadra de la escuela. Tú considerarías que está muy cerca, pero alguien que viene, por decir un foráneo de otra ciudad o de una aldea vecina, le puede quedar más lejos que tú. Entonces es algo, ¿verdad?, que denota una propiedad, ¿verdad?, de la distancia que hay sin decir con certeza la intensidad o la distancia en sí. Tenemos ahora los grados comparativos. Compara la intensidad de una propiedad compartida por dos seres o entidades y puede indicar superioridad, o decir ser superior, tener una igualdad o ser algo con inferioridad o inferior. Miremos la primera oración. La escuela queda más lejos que el mercado. En esta afirmación se está diciendo que la escuela tiene más distancia, es más superior en distancia, por lo cual queda más lejos que el mercado, que queda más cerca. Pongamos un ejemplo. Estás en tu casa y te dicen ve a la escuela y la escuela queda, digamos, a 10 kilómetros, por lo cual es superior en distancia que el mercado, porque el mercado en tu casa, imaginemos que está a 5 kilómetros. ¿Te queda más lejos ir a la escuela que ir al mercado? Por lo cual la oración, la escuela queda más lejos que el mercado. Pero ahora miremos la siguiente oración. La escuela queda tan lejos como el mercado. Vamos a la analogía que estás en tu casa y te dicen, ve al mercado. Tú recuerdas que el mercado está a 5 kilómetros y te mencionan, también recoges a tu hermanito de la escuela y tú dices, ¿me queda más lejos? No, recuerdo que está a la misma distancia.
Entonces ambos, tanto la escuela como el mercado, me quedan a 5 kilómetros. Por lo cual la oración, la escuela queda tan lejos como el mercado, es una oración de igualdad, ¿verdad? Un grado comparativo de igualdad. Miremos la última oración que nos dice, la escuela queda menos lejos que el mercado, ocupando la misma analogía. Si estás en tu casa y te mandan a recoger tu hermanito que está a 1 kilómetro de distancia de tu casa, te queda más corto, pero te queda lejos el mercado si luego te mandan, ve a comprar tales artículos, sean verduras o lo que sea, al mercado que te queda 3 kilómetros. Por lo cual el grado comparativo en esta oración es de inferioridad, ya que la escuela queda a menos distancia o menos lejos que el mercado. Por último, tenemos el grado de superlativo. Expresa una propiedad en su grado máximo de intensidad, es decir, en su grado de mayor grado cualitativo. Miremos el ejemplo. La escuela queda lejísimo. En este caso, la palabra lejísimo muestra un grado superlativo, ya que estamos diciendo, volviendo a la analogía de tu casa, está a 10 kilómetros la escuela, tú puedes mencionar que la escuela queda lejísimos. Estamos llevando ese grado superlativo. O que en otro caso sea, la escuela me queda cerquitita, queda demasiado cerca. Estás dando en dar a entender el mismo concepto. Y esto ha sido todo. Si ha sido de tu agrado el video, ¿verdad? Deja tu like. Si tienes dudas o consultas, aquí abajo encontrarás la caja de comentarios donde puedes comentar cualquier duda, consulta o dejar algún análisis. Al igual, comparte este video con las personas que estén interesadas con este tema y también suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades. Gracias por tu ayuda. Saludos.